Vamos a ir precisamente para charlar un poco con el doctor Leandro Canosa. Es un especialista técnico de la parte de segmento de seguros de este grupo importante que se llama Gana, y hablar sobre la situación en un caso de seguros por inundaciones. ¿Hay un seguro por inundaciones? Me pregunto. Si te cubre realmente en un caso de una inundación, ¿cuál sería su cobertura? Bueno, estas dudas, de alguna manera u otra, debido a que, por lo menos Tucumán ha vivido prácticamente 3 meses aproximadamente, un poquito más, de intensas lluvias, también de inundaciones que se ha vivido en gran parte de lo que fue la provincia de Tucumán. Y digo, contratar un seguro o por incidentes como inundaciones, ¿es posible? Leandro Canosa, ¿cómo le va? Walter Carrasana le saluda, ¿cómo está usted? Hola Walter, buen día, un gusto entrar en contacto contigo. Un gusto realmente, estimado doctor. Sabemos que están trabajando en base a esto, ¿no? Debido a antecedentes también preliminares de inundaciones, pero hay un hecho puntual ahí que marca. ¿Es posible tener esta cobertura de seguros para inundaciones o por inundaciones, como quiera llevarse el término? Sí, mira, generalmente el seguro en sí, tanto para familias como para empresas o para pymes o grandes corporaciones, sí, se fue adecuando a la realidad climática que está viviendo no solo la Argentina, sino, digamos, el mundo. Uh-huh. En relación a las personas o a las familias en sí, hoy las pólizas que se denominan combinado familiar, que cubre diferentes situaciones que puede sufrir el hogar, sí, se fueron adecuando y fueron incorporando la cobertura de inundación. Lo que, hay que tener en cuenta es que ese tipo de cobertura no está incluida en todas las pólizas, sino que es necesario también contar con el asesoramiento de un productor, que pueda asesorar y también cerciorar que esa póliza tenga esa extensión de la cobertura. O sea que eventos de estas características que es lo que estamos mencionando, lluvia intensa, se produce inundación, es cobertura, digo, en el caso puntual de una empresa determinada. ¿Es lo mismo un daño por agua que por inundación en los casos de estas coberturas de pólizas? No es lo mismo. Una cobertura que muchas veces, es importante contar con ese tipo de asesoramiento especializado, con una cobertura de daños por agua que, a una persona que no vive el mundo del seguro, puede parecerle que estaría amparado tanto, cualquier evento que tenga relación con el agua en sí. Sin embargo, la cobertura de daños por agua está limitada únicamente a eventos que suceden en el interior de un inmueble, como puede ser la rotura de un tanque, la rotura de un caño, pero no hace referencia a un fenómeno climático que es, el ingreso de agua del exterior a consecuencia de una lluvia o un desborde de un río. Entonces, eso es un tema que hay que tener en cuenta, porque muchas veces uno puede leer la póliza y puede decir, dice daños por agua, es una cobertura, que yo tengo en la póliza, sin embargo no. Por eso es importante, revisar la póliza, contar con asesoramiento para tener en cuenta estas situaciones. Claro, porque se puede romper un caño de un departamento, de una casa, y la cañería me ejecuta que lleva a que de pronto se me produzca toda esa gran cantidad de agua dentro del hogar. O sea, ¿y yo tenía cobertura por qué? ¿Por inundación o tengo que pedir cobertura por agua? No, son dos coberturas diferentes. Tienes que pedir una cobertura de daños daños por agua en el caso que sea un evento interno que tenga que ver con la rotura de un caño, con la rotura de un tanque, un desborde de un tanque, y cobertura de inundación para tener en cuenta otro tipo de eventos que son eventos climáticos que, lo que genera generalmente es el ingreso de agua desde el exterior. Claro. O sea que sí o sí hay que verificar esa póliza antes de concretarla, de realizarla, si es que se necesita. Exactamente. Sí, sobre todo creo que, el impacto que está teniendo los eventos climáticos en todo el mundo. Antes generalmente era un evento, no tan intenso y con, menor frecuencia. Hoy en día el mundo del seguro, de la prevención,
está transitando, digamos, situaciones en donde hay una readecuación de las pólizas y de la cobertura, teniendo en cuenta estos eventos que son más fuertes y muchos más frecuentes. Digo, por cuestiones climáticas, esto hay que revisarlo bien, digo, porque puede pasar en cualquier momento y hay que tenerlos. Se puede también tomar este tipo de seguros. Sí, y sobre todo creo que, digamos, hay que tener en cuenta que cuando se da un siniestro de características climáticas, es importante porque son realmente siniestros de mucha intensidad, en donde una familia, una empresa puede perder lo que ha construido a lo largo de los años. Entonces, creo que es importante validar todas esas coberturas y sobre todo creo que el fin del seguro, digamos, es en sí que uno pueda desarrollar su vida particular o su vida empresarial de manera tranquila y que un evento exterior y accidental no ponga en jaque lo que ha construido durante mucho tiempo. Claro, imagínense lo que está construido. Y digo, otro de los bienes personales o materiales, que pueden ser en este caso un automóvil que quede sumido también en un tipo de qué sé yo, anegamiento, inundación, ¿puede estar cubierto de esta manera? Mira, el caso depende de la cobertura que tenga el auto. Digamos, porque hay diferentes coberturas. Una cobertura que se llama todo riesgo. Sí. Por lo general, digamos, te cubre los daños que pueda tener el vehículo. Sí. Digamos, tiene una franquicia que generalmente es lo que se pauta con la compañía, digamos, pero tiene ese tipo de cobertura. Claro. Después en coberturas de terceros completos, o digamos que son digamos, una compañía inferior en cuanto a la cobertura, únicamente la cobertura se da cuando hay una destrucción total del vehículo. Es decir, cuando el vehículo, digamos, prácticamente, digamos, no sirve más o la reparación cuesta más del 80% del valor del vehículo. Hoy en día también hay algunas compañías que, digamos, para daños parciales, en coberturas de terceros completos, pueden contemplar la inundación para cubrir esas situaciones, pero ahí ya son más específicos y no es regla general en el mercado, ¿no? Claro, y volviendo a lo que sería en el ámbito de las empresas, en el caso de algunas inundaciones en empresa o viviendas o lo que fuere, ¿hay que evaluar todo tipo de riesgo en este caso que sea operativo para estos casos? Sí, digamos, en cuanto a las empresas particularmente, digamos, realmente el todo riesgo operativo es una cobertura muy amplia, en donde tiene un montón, en base al estudio que puede hacer su asesor de seguros, en que cada actividad tiene sus particularidades y hay ciertas cosas que uno tiene que cubrir. Pero en lo que es puntualmente inundación, hay algunas cláusulas o sublímites que se pueden incorporar en la póliza, digamos, y que pueden tener cobertura específica para ese evento. Y también otra cosa creo que es importante para las corporaciones o para las pymes o para cualquier persona que esté desarrollando una actividad comercial, hay una cobertura que muchas veces no se tiene en cuenta, que es que más allá del daño directo que uno puede sufrir en su edificio, en sus mercaderías, en sus instalaciones, el evento que puede ser, digamos, climático en este caso, como una inundación, también lo que pone en jaque es, digamos, una pérdida de beneficio. Es decir, la empresa va a tener que seguir asumiendo costos fijos, como pueden ser impuestos, salarios y otras cosas, y sin embargo, por efecto de este evento, digamos, no va a seguir operando. Entonces hay coberturas diseñadas en el mercado que no solo ampara el daño directo, ocasiona un incendio o una inundación, sino también se tienen en cuenta los gastos que tiene esa empresa y que no va a poder cubrir por su operación. Se llama generalmente cobertura de pérdida de beneficio o interrupción de la explotación, pero eso es algo que generalmente recomendamos desde el broker, digamos, y hacemos hincapié porque muchas veces es mayor el daño que ocasiona la pérdida, digamos, la pérdida de la continuidad de la operación que el daño directo. Así es. Nosotros tuvimos muchas consultas y nosotros tenemos una oficina propia, digamos, en Tucumán, digamos, en el cual desarrollamos nuestra actividad con varios productores y hemos tenido, digamos, muchas consultas y por suerte hemos podido, en base al asesoramiento, dar curso a muchas indemnizaciones. Mira. Con empresas que estaban sufriendo este evento. Sí, claro, por eso era la consulta también puntual, ¿no? Y por último, obviamente que al momento de hacer lo que es el ámbito de asegurar, en estos casos buscar el seguro, hay que dar correctamente lo que sería la parte de los datos del valor real de lo que se está asegurando. La declaración, digo, en este caso puntual. Sí, eso es muy importante.
digamos, tengamos en cuenta que la mayoría de las compañías, Sí. en lo que son las coberturas, sobre todo relacionadas con el edificio, que puede sufrir un incendio, generalmente ese es el evento por ahí, Sí. digamos, más común y que más impacta, junto con los eventos climáticos. Pero hay que tener en cuenta asegurar 100% en esas ocasiones el valor real del bien. Claro. Porque muchas veces uno dice, bueno, mi propiedad vale 100 pesos por poner un número, la Claro. aseguro en 50 pesos, digamos, para no pagar o para tener un mejor costo en la póliza de seguro. Bueno, eso es un error muy importante, Claro. porque automáticamente lo que estamos diciendo, asegurándolo de tal manera, es que un 50% del riesgo lo voy a asumir yo como asegurado. Entonces, cuando hay un evento, digamos, por lo general, y se tiene que indemnizar, nos encontramos con esa situación problemática en donde, digamos, el asegurado, el empresario, no recibe la indemnización Claro. del daño que sufrió, sino que lo recibe con un prorrateo, que es lo que establece la ley de seguros. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que evaluar bien los bienes y, digamos, y recibir un correcto asesoramiento. Es importante, sí, muy importante. Doctor, mire, vamos a ver si en un próximo diálogo, si así lo permite, porque no va a ser el único que vamos a mantener ahora, para ir de alguna manera informándole a la audiencia, tanto aquellos que nos miran a través de la televisión, o los que nos están escuchando a través de la radio de manera conjunta, y aquellos que nos siguen a través del streaming de YouTube, porque son varios las multiplataformas y hay varias consultas. Seguramente le vamos a estar reflejando ese parámetro de las consultas que vamos a recibir de toda nuestra audiencia, y seguramente en un próximo diálogo vamos a estar ampliando más conceptos. ¿Le parece? Bueno, Walter, a disposición y muchas gracias por el espacio. Por favor, un gusto realmente. Un abrazo, No, gracias por la favor, gentileza. hasta luego.